Gracias, Sergio. Muy buenas tardes. Esperamos que hayan disfrutado de la mañana y de las valiosas reflexiones que nos han ido dejando todas las intervenciones producidas este día. Continuando con nuestro programa, vamos a dar paso ahora a la presentación de nuestro invitado internacional, quien nos ofrecerá una mirada innovadora sobre la evaluación educativa en el contexto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Es un honor presentar a Diego Zapata Rivera, quien es Distinguished Presidential Appointee en Educational Testing Service, ETS, en Princeton, Estados Unidos. El doctor Zapata Rivera obtuvo su doctorado en Ciencias de la Computación con especialización en Inteligencia Artificial en Educación en la Universidad de Saskatchewan, en Canadá, en el año 2003. Su investigación en NTS se ha centrado en el desarrollo de innovaciones en la presentación de resultados y en la evaluación mediada por tecnología, incluyendo el trabajo pionero en entornos de aprendizaje y evaluación adaptativos, evaluación conversacional, evaluación con enfoque en el cuidado y evaluaciones basadas en juegos. Ha publicado más de 150 trabajos, entre volúmenes editados, artículos académicos, capítulos de libros y documentos técnicos. Actualmente es coinvestigador principal y codirector de investigación del Invite AI Institute. Ahí está la página web, eh, inviteillinois.edu, además de ser miembro del comité ejecutivo de la International AI in Education Society y Distinguished Lecturer de la IEEE Education Society. También el doctor Zapata Rivera ha contribuido con su experiencia a proyectos impulsados por el National Research Council, la National Science Foundation, NASA y el US Army Research Laboratory. Su trayectoria combina investigación de frontera, aplicación tecnológica y un compromiso constante con el desarrollo de sistemas de evaluación más humanos, significativos y orientados al aprendizaje. Le damos una muy cálida bienvenida y le agradecemos sinceramente que haya aceptado acompañarnos en este seminario FEBET entre la evaluación, la evaluación, perdón, se me perdió el nombre de nuestra, me puse nerviosa. Entre la evidencia, la Eh, tecnología y el habla. gracias, gracias Sergio. Dejamos con ustedes al profesor Zapata Rivera. Muchas gracias, profesor, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Loreta, Sergio. Muy interesantes las presentaciones de hoy. Estuve atendiendo muchas de ellas y me pareció muy interesante los tópicos, las metodologías. Todo está muy interesante. Y esta presentación de hoy va a tocar temas de los que se ha tocado durante el día en términos de validez, en términos de qué es importante en una prueba, tipos de pruebas. Y bueno, voy a hablar desde el punto de vista de la AI, la inteligencia artificial. EA, y cómo se ha visto las funciones que pueden tener en las evaluaciones, en distintos tipos de evaluaciones. Voy a, mi presentación está compartida y vamos a ver si funciona. A ver, ¿pueden ver mi segundo slide? Sí, se Ok, ve. perfecto. El contenido de la presentación empiezo con conceptos iniciales, tendencias en la evaluación educacional que se deben tener en cuenta para lo que viene cuando hable de la EI en la evaluación educacional, donde voy a mostrar ejemplos de distintas formas de usar la AI y el tipo de trabajos que se están haciendo en varias partes. Al final, unas consideraciones finales de acuerdo a lo que se vio en el resto de la presentación. Para iniciar, hablando con varias personas del futuro de las evaluaciones educativas, eh, eh, es- eh, resumí mucho de lo que decían ellos, personas como Randy Bennett, Val Schutt, Bob Mislevy, y otros que estuvieron
fueron parte de ese trabajo y voy a resumir ciertos aspectos aquí que tienen que ver con lo que se ha venido hablando desde esta mañana. La idea de distintos tipos de evaluaciones para distintos propósitos. Hablábamos de las evaluaciones sumativas, formativas, sistemas integrados de evaluación donde hay aspectos que están alineados en todos estos y los problemas que surgen cuando se empieza a usar un artefacto por el modo, en la forma que no fue diseñado por ejemplo, esperar que una prueba sumativa eh, dé la información necesaria eh, para hacer seguimiento minuto a minuto, día a día de lo que está pasando en el aula. Se generan muchas frustraciones y ideas como esas, pero entonces tener en cuenta que cada tipo de prueba tiene distintos eh, mecanismos y formas y usos que son para lo cual fueron diseñados. Eso es una de las consideraciones iniciales. También los principios fundamentales en evaluaciones educativas que siguen siendo la validez, la confiabilidad, la equidad de la prueba entendida como dar la oportunidad adecuada para que las personas que toman la prueba, los estudiantes, puedan demostrar los conocimientos y las habilidades. En cuanto a tendencias la evaluación, las evaluaciones educacionales, la idea de los nuevos constructos es hacer sistemas de evaluación que puedan medir y dar información, retroalimentación en otros conocimientos, habilidades y destrezas como colaboración, investigación, pensamiento crítico, argumentación, conocimientos de inteligencia artificial. Esa es una tendencia que está pasando ahora y que ha venido pasando hace unos años. Usar la tecnología para poder llegar a evaluar este tipo de constructos. Evaluaciones personalizadas, que muchas fue mencionado esta mañana también, tener en cuenta el contexto del aprendizaje y otros aspectos importantes, que no todos los estudiantes son iguales cuando llegan a tomar la prueba. Hay muchos aspectos que pueden ser modelados o tenidos en cuenta. Pruebas que son alineadas en la teoría y en procesos de aprendizaje, o sea, hacer un proceso que sea más cercano a los usos y al aporte al aprendizaje. Los reportes que informen acerca de los próximos pasos, que no solamente se muestre un número, un puntaje, pero que también den información de qué se puede hacer basado en esos resultados. Am, También la idea de que se modele el contexto del aprendizaje, algo que hablaba con Bob Mislevy, es el balance del uso local versus la comparabilidad global y cómo distintos tipos de assessment se van a enfocar más en uno que en el otro. Y dependiendo de lo que uno quiera hacer, tiene que hacer ese balance. También el concepto de equidad condicional. La forma de tener en cuenta que no todas las personas, una evaluación no va a ser, eh, no va a dar, no va a tener en cuenta todas las condiciones de la persona que está presentando la prueba. Hay partes condicionales que cuando se toman en cuenta requieren el uso de, eh, de formas de tener en cuenta ese tipo de situaciones y que se pueda hacer desde el principio de la prueba, que no sea algo que se hace al final de la prueba, que se diseña una prueba igual para que sea muy efectiva, pero no todos los estudiantes van a estar en las van a tener las mismas oportunidades de participar o de demostrar lo que pueden hacer. Hay muchos tipos la parte condicional es importante. Um, la idea de que se pueden usar modelos ahora con la
IA de modelos computacionales multimodales que usan aprendizaje de máquina para poder recolectar datos que puedan ser usados para soportar afirmaciones o dar la evidencia necesaria para medir este nuevo tipo de constructors. Am, Usando las tecnologías para evaluar múltiples constructos a la vez, que se use los datos de una manera adecuada, a la vez de que se está midiendo una habilidad. Hay otras habilidades en el contexto. Si es un contexto rico en entornos digitales, pueden haber oportunidades para recolectar evidencia adicional. Um, También tener en cuenta que no todo el tipo de conocimientos y habilidades son conocimientos solamente, sino también habilidades eh, como, como la parte no cognitiva o aspectos sociales, aspectos que sean tenidos en cuenta y hacer sistemas digitales que los estudiantes encuentren agradables o que encuentren que se puedan eh, usar para ellos tener una buena experiencia y a la vez tener la evidencia que necesitamos para medir el constructor. Se habla de medición continua, de, donde los ciclos de retroalimentación son más cortos. No hay que esperar hasta mucho tiempo para tener una retroalimentación. Y también se habla de habilidades cognitivas y no cognitivas. Hasta aquí, esto fue un, un resumen de cosas importantes que motivan el trabajo que viene, que voy a explicar en términos de por qué o cómo usar la IA y para llegar a tener este tipo de evaluaciones en el futuro. Entonces, aquí voy a hablar acerca de la IA generativa que está muy de moda últimamente, pero el concepto de IA en las evaluaciones viene usándose desde hace mucho tiempo, no solamente la parte de IA generativa, pero han habido aplicaciones de IA que han sido usadas para generar puntajes de ensayos o respuestas cortas o para analizar distintos tipos de, de situaciones. Pero en el caso de la IA generativa, tenemos el uso de Large Language Models, LLMs, para el diseño de las actividades o de las tareas. También se puede usar los Large Language Models para la identificación de evidencia, para encontrar aspectos que podamos usar como evidencia. También para la acumulación de evidencia se puede usar ciertos aspectos de Large Language Models como otra fuente de evidencia y que se puede usar con otras evidencias adicionales para tener una visión más completa de lo que el estudiante sabe o puede hacer. Y para la interpretación de evidencia, por ejemplo, para generar resultados y explicarlos, para interpretar lo que las personas han hecho durante la prueba. Los ejemplos que voy a mostrar van a estar marcados por estas siglas: diseño, identificación, acumulación y también interpretación. Y estos están relacionados con la teoría basada en el diseño basado en la evidencia o SD, que también tiene este tipo de, de componentes o procesos. El primer caso es el caso de conversaciones. Usar la IA para crear situaciones donde la conversación con agentes puede generar evidencia para medir habilidades, conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué
necesita o se usa o se puede usar estas conversaciones usando usando la inteligencia artificial. Am, en este caso, las conversaciones dan la oportunidad de medir habilidades complejas como las que mencionamos en las tendencias, el pensamiento crítico, la indagación científica, las habilidades en idiomas. Este tipo de habilidades o conocimientos que se pueden ver a través de conversaciones escritas o conversaciones habladas. Si uno puede capturar eso, si en el sistema de evaluación un carácter, un avatar o algo hace una pregunta y la persona puede responder, eso da evidencia adicional de que sabe o que no puede hacer las personas. Se pueden se puede cambiar la pregunta, se puede preguntar acerca de distintos aspectos del constructo, dar varias oportunidades para que los estudiantes puedan elaborar o explicar lo que ellos piensan. O por ejemplo, si se usa en simulaciones, en escenarios digitales o sistemas de juegos, hay un momento donde uno necesita parar y pensar qué está haciendo. A través de conversaciones se puede obtener esa evidencia acerca de por qué el estudiante tomó esa decisión en esa simulación, por qué trató ese tipo de experimento. Y ellos pueden dar estas explicaciones que se pueden usar como evidencia. Y lo hemos usado eh, en varias oportunidades. Estos son algunos de los sistemas que se han desarrollado en el tiempo para aprendizaje y para la evaluación que usan conversaciones. El primer caso es para las habilidades matemáticas y comunicación para estudiantes que hablan inglés como segunda lengua. Y a través de conversaciones con estos caracteres se puede determinar si el estudiante no entiende el problema, se le puede dar información adicional para después hacer la pregunta de la parte matemática. Entonces, pueden haber situaciones donde uno eh, puede eh, proveer información acerca de la parte que no se está evaluando para poder asegurarse que la persona entienda, que se cree una situación más ideal para que la persona pueda responder. Y cuando ya la persona entiende el problema, se evalúa la parte matemática si es el constructo que se quiere medir. Hay otros en distintas situaciones, otros sistemas, que por ejemplo uno en la parte de investigación, operación ARA, en la parte solamente de habilidades del lenguaje, el ACBA, para adultos, en la parte de escritura y lectura, otro para en la parte de conocimientos electrónicos o de computadores. Y es el último aquí al lado derecho, en la parte de abajo, hay uno que hemos usado en distintos momentos. Empezamos como ese fue usado en el 2014, pero ahora hay una versión nueva que usa Large Language Models, inteligencia artificial generativa para crear conversaciones acerca de la indagación en ciencias, donde los estudiantes explican la evidencia y cómo funciona para poder tomar decisiones, hacer predicciones. Y de todos estos hay papers que si están interesados los pueden encontrar. En este caso, por ejemplo, hay un estudiante interactúa con un otro estudiante virtual y un científico virtual y escribe, responde preguntas y estas conversaciones son cortas y están embedidas, dentro el ambiente de simulación. Al principio es una introducción, se aprende de la parte
del volcán, y este es para hacer predicciones acerca de un volcán que va a hacer erupción. El estudiante responde preguntas para saber si tiene los conocimientos. Estos son multiple choice o de selección múltiple. El estudiante tiene que poner sismómetros en distintas partes del volcán, recolectar datos y en los datos pues anotar los datos, y hay conversaciones acerca de los datos que recolectó. Hace una predicción, explica la predicción y después hay conversaciones acerca de esa predicción. Entonces pueden ver que estas conversaciones pues, son flexibles. No es que el estudiante está en conversación todo el tiempo. Esto se puede usar con distintos tipos de tareas o con muchas formas de recolectar evidencia. Y al final, toda esta evidencia se une de distintas formas para soportar las afirmaciones que se van a hacer en estos sistemas. ¿Cómo se hacen internamente, cómo se hacen este tipo de conversaciones? Se usa el diseño centrado en la evidencia, se usan patrones de diseño, de evaluaciones, por ejemplo, este que es para investigaciones, investigación científica, rúbricas para la evaluación de ese tipo de constructo, diagramas de conversación, donde nosotros decíamos, se especifica cómo se responde dependiendo del tipo de cómo se reacciona a distintos tipos de respuestas que el estudiante genera. Entonces se hablan de speech acts o formas de responder a ese tipo de respuestas. Por ejemplo, si alguien dio una información incorrecta o si la persona está preguntando cosas, cómo se reacciona. Y esto así se hace. Teniendo estas ideas se pueden crear conversaciones usando inteligencia artificial generativa, que es lo que estamos usando ahora. Y también se pueden generar Tauman diagrams que describen cómo toda la información, toda la evidencia se puede usar para hacerle, para soportar, para apoyar el tipo de afirmaciones. En el sistema de desarrollo de este tipo de conversaciones se tiene en cuenta el constructo, el tipo de evidencia que se quiere identificar, y se hace una descripción de cuáles son los caracteres que deben estar ahí, qué tipo de preguntas se deben hacer y cómo se van a generar los puntajes. Se hace un prototipo y se evalúa, se prueba con estudiantes usando IA generativa. El esfuerzo de desarrollo pasó de semanas a días. Antes era más difícil hacer este tipo de conversaciones. Ahora todavía requiere de cuidado, pero ya no hay que hacer tanto desarrollo en cómo entender lo que el estudiante dice. Ya ahora el desarrollo y la evaluación es en cómo reaccionar a lo que el estudiante dice, porque lo que no queremos es que la conversación se vaya de distintas maneras, que el Large Language Model genere información que no es interesante o que está fuera de lo que se quiere preguntar. Entonces todavía hay que hacer desarrollo, hay que tener en cuenta cómo reaccionar a las respuestas de los estudiantes, pero la parte de entender lo que el estudiante escribe, se ha disminuido mucho el trabajo en esa área. Y hay papers que se pueden, eh, que están disponibles acerca de este tipo de trabajo. Esta es la arquitectura multiagente que hemos usado últimamente para implementar estos sistemas. Se usa una arquitectura multiagente porque se necesita que sea flexible y modular. Un solo prompt no es suficiente y hay que refinarlo de manera iterativa. Y se pueden hacer pruebas unitarias porque cuando se cambia de engine o de Large Language Model, eh, tenemos que hacer pruebas para ver qué cambió. Pero en esta arquitectura tenemos
agentes que usan Large Language Models para los llamamos asesores en la parte formativa para procesar cada respuesta del estudiante. También en la parte sumativa que es para reaccionar a conversaciones completas. Un agente coordinador que se encarga de monitorear las conversaciones para estar seguro de que las conversaciones son apropiadas y que no haya sesgo. Hay dos agentes que son los que el estudiante interactúa con ellos, doctor García y el otro estudiante virtual, y usamos RAG para hacer que las conversaciones sean más, que sean más, que no tengan problemas y que las respuestas tengan sentido. Y hay unos elementos, por ejemplo, el modelo del estudiante, que mantiene una representación de qué es lo que sabe o que puede hacer el estudiante basado en toda la evidencia que se ha recolectado hasta ese momento. Todavía hay retos, por ejemplo, diseñar estas conversaciones con IA para que produzcan la evidencia necesaria para respaldar las afirmaciones, cuánta evidencia es necesaria. Estamos teniendo en cuenta todos los aspectos del constructor, cuando hay que hacer más preguntas o cuando hay que parar de hacer preguntas. Y hay que hacer evaluación para estar seguro de que esto se hace de manera consistente, transparente y justa. Generación y evaluación de puntajes de manera automática. Esto también está siendo investigado. Hasta qué punto los puntajes que se generan automáticamente son buenos puntajes. Hay que hacer evaluación, compararlos con los puntajes que los expertos pueden estimar y ver qué tan lejos está, si se requiere de información adicional de humanos que miren y que mejoren ese tipo de procesos. Y también queremos hacer que la selección de conversaciones sea basada en el modelo del estudiante. O sea, que no todos los estudiantes necesariamente tienen que recibir las mismas preguntas. Es dependiendo del modelo del estudiante y de lo que se esté modelando. Y no solamente modelar la parte cognitiva, pero también aspectos no cognitivos, que como se decían en otras presentaciones hoy, pueden ser muy importantes, especialmente para el uso local de las evaluaciones. Ahora, algunas palabras acerca del Instituto Invite y acerca de los modelos del estudiante que estamos desarrollando en el Instituto Invite. Este Instituto de Innovación Tecnológica para la Educación es un instituto donde hay varias organizaciones, ITS es una de ellas. Tenemos un grupo que se encarga eh, de la participación en AI, que tiene contacto con muchos estudiantes, escuelas. Ah, la idea es que se investigan modelos que se incluyen aspectos cognitivos, no cognitivos también, y los llamamos PARC. PARC son persistencia, resiliencia académica y colaboración. Entonces, la idea es que pues, se pueden desarrollar intervenciones con agentes en entornos STEM. Por ejemplo, estamos usando Vex Code VR, que es una aplicación de los estudiantes programan un robot y con código el robot virtual puede hacer cosas. Entonces, tener todo eso como evidencia para medir persistencia, resiliencia académica, colaboración. Y algunos de los temas que se investigan incluyen la privacidad, la creación de IA multimodal, modelos que sean explicables, enfoques o modelos neurosimbólicos donde se mezclan la parte de los neural, eh, los modelos neuronales con otros modelos simbólicos y se puede hacer alineamiento para que estos modelos que usualmente son menos explicables se conviertan más explicables. El entendimiento del lenguaje, generación de conjuntos de datos que puedan ser usados para generar estos modelos, el manejo de las alucinaciones en la IA generativa.
También estamos trabajando en un asistente de IA para docentes. La idea es que los profesores puedan hacerle preguntas al IA acerca de lo que, la evidencia que se ha recolectado en estos sistemas y puedan tener información que sea rápida, que no se acumule, que pueda usarse para tomar decisiones. Ah, y también conexiones con que estamos muy interesados en interactuar con otras instituciones y otros centros. Ah, ¿Cuáles son los modelos que estamos investigando en el instituto? En estos modelos estamos buscando tener en cuenta, tener información para poder modelar aspectos cognitivos, metacognitivos, afectivos, de personalidad, partes sociales, perceptuales del estudiante. Y esto tiene que ver con un trabajo que he hecho desde hace algún tiempo ya, lo llamamos evaluaciones de cuidado o caring assessments, que se encargan de modelar al estudiante de manera que no es solamente la parte cognitiva, pero todo lo que pasa en el contexto, otros aspectos que son importantes para ver al estudiante como una persona en todos los aspectos. Y la idea es que la forma de crear o recolectar información sigue este ciclo, donde se presentan situaciones, se captura evidencia, se analiza, se integra y se va construyendo este modelo, que es un modelo en el computador que representa lo que sabe o no sabe el estudiante. Y a medida del tiempo, este modelo va cambiando para verse, para hacer una representación más válida de lo que es el estudiante. En el modelo Invite tenemos en la parte cognitiva la programación informática, pero en la parte no cognitiva los que ya mencioné. Y ahora estamos recolectando data, estamos haciendo investigaciones en escuelas donde podemos hacer que las personas usen estos sistemas y podamos tener acceso a los datos del log y poder empezar a crear todos estos modelos. Estamos en este momento en el tercer año y el proyecto es de 5 años. Otro aspecto que quiero mencionar aquí es el aspecto de los modelos abiertos del estudiante y la personalización. En este aspecto es más que todo en la parte de interpretación de la IA y la idea es que tener en cuenta cómo se usa los resultados de la evaluación. Si los profesores, en este caso, este diseño es para profesores, si entienden los resultados y lo usan de manera adecuada, que es muy importante para la validación, la validez de las pruebas. Ah, en este caso, por ejemplo, el sistema, la IA puede generar descripciones del reporte. Esto es un reporte y se puede generar descripciones en texto del reporte usando IA. Se pueden generar ideas principales, llamamos insights, y también ideas de cuáles serían los próximos pasos, next steps, que los profesores pueden ver y pueden ser interesantes dependiendo de eso. Pero también tenemos una parte, un chat, donde los profesores pueden hacer preguntas de lo que están viendo en el reporte, cuál es el estudiante o cuáles son los estudiantes que están teniendo problemas con este tipo de tarea o con este tipo de habilidad, en esta parte del conocimiento. Y el chat genera información porque el chat o el IA tiene información de la prueba, cuáles son las preguntas, cuáles son los aspectos de que mide cada pregunta y tiene información general acerca de los resultados, entonces puede generar información. Hay un prototipo en este momento que estamos evaluando. Usamos aspectos de la IA centrada en el ser humano y personalización, y estamos interesados en evaluar la precisión de las respuestas del IA
y la calidad de las respuestas. Hay una encuesta que estamos empezando ahora con 200 docentes, donde vamos a mostrarles el tipo de actividades que podemos hacer y si ellos les interesa o no, que no hemos tenido en cuenta. Eso va a ser disponible el año entrante. El- Este es un EPCAL, es una plataforma que es hecha por otras personas de ETS. Jiangan Hao es el director. Y en esta plataforma se evalúa habilidades complejas del aprendizaje colaborativo, y el docente lidera la actividad, pero tiene apoyo de la inteligencia artificial. Entonces, los estudiantes aquí van en la parte izquierda, ven información acerca de distinto tipo de proyectos o tareas, muchas en la parte socioemocional, y en la derecha tienen información que genera la gente de inteligencia artificial. Da feedback y retroalimentación personalizada y se trabaja con la parte colaborativa, resolver problemas de manera colaborativa, la parte de comunicación, la parte de autorregulación. Y ellos van a hacer estudios en este momento, creo que en octubre, con 400 estudiantes. Y así es como se ve el sistema. Y la idea es que están usando IA para hacer este tipo de trabajo, y las preguntas son respondidas por el IA. Aquí están el tipo de aspectos que trabajan este sistema. Relay Reader es otra aplicación. Beata y otras personas están trabajando en este sistema desde hace varios años y tiene varios aspectos de IA. En este sistema los estudiantes usan tablets para leer, para mejorar la lectura, y hay funciones de IA para entender lo que los estudiantes leen. Aquí pueden ver cómo se va midiendo la fluencia, cómo la parte de lectura mejora a través del tiempo, la fluencia, la fluidez de la lectura y la precisión. Estos son los tipos de libros que están disponibles. En algunos de ellos se hacen preguntas a nivel de que si el estudiante sí está entendiendo o no. El narrador toma turnos y con el estudiante lee, y toda esta información se recolecta y tiene reportes en tiempo real para los profesores para ver cómo van mejorando los estudiantes. Context AI. En este ambiente, en este proyecto se usa la inteligencia artificial para generar distintos tipos de preguntas en el área de matemáticas, basados en los intereses o las experiencias de los estudiantes. Entonces se le hacen preguntas a los estudiantes acerca de qué está interesado, qué le gusta, y dependiendo de eso se generan preguntas que tienen que ver, preguntas, modelos, y generan preguntas en distintas áreas. Por ejemplo, si el estudiante está interesado se le pregunta si tuvo alguna experiencia comprando algo o ahorrando dinero, y el estudiante dice sí, que ahorró dinero para comprar una bicicleta, y también que vendió limonadas. Y las preguntas que se generan son de matemáticas, pero son de acuerdo a lo que el estudiante dijo. Por ejemplo, aquí la venta de limonada, entonces ya las horas y los precios cambian, y las respuestas cambian de acuerdo a lo que diga el estudiante. Bourdieu está trabajando en esto y han recolectado ah, muchos
han hecho estudios y en qué situaciones funciona mejor, en qué situaciones no funciona bueno, siguen experimentando con esto. Esto puede ser eh, puede generar motivación en los estudiantes, hacer que los estudiantes se sientan más conectados a los temas de las evaluaciones, porque va a ser de acuerdo a lo que ellos digan. Esas preguntas se pueden hacer al principio de una prueba y la prueba cambia, se ajusta, se hace más personalizada. Chat con Cecilia. Este es otro sistema donde Jamie y otras personas están trabajando en el uso de la IA para generar situaciones donde los docentes puedan practicar con estudiantes simulados usando IA generativa. En este caso, esta es una imagen de Cecilia, que es un estudiante simulado por la IA, y aquí se ve el profesor que está haciéndole preguntas a Cecilia y las preguntas son acerca de qué sabe o qué no sabe el estudiante, en este caso en la parte de matemáticas, si el estudiante puede contar las estrategias que usa para contar, si cuenta de seguido, 6 más 2 si representa las cosas, y el profesor puede escribir, en este caso creo que es escribiendo, y lo están haciendo también para en la parte de hablarle al estudiante, pero la idea es que el estudiante tiene, para poder hacer una simulación de un estudiante, se tiene que manejar, tiene que hacer un sistema donde se simule que sabe el estudiante. Entonces ellos están usando información de data que han recolectado en el pasado con estudiantes reales para que las simulaciones sean parecidas a los que ellos han observado. Hacen que modelan el límite de conocimiento del estudiante simulado para que el estudiante sea consistente con los estudiantes que tienen ese tipo de respuestas. Por ejemplo, ellos pueden simular un estudiante que puede contar de seguido y sumar de una manera usando una estrategia particular, o estudiantes que tienen que contar en los dedos para poder llegar hasta el resultado. Todo eso lo modelan y el estudiante con el estudiante simulado. Y de acuerdo a eso, se generan respuestas para Cecilia y los profesores pueden practicar con estos estudiantes, están haciendo este tipo. Antes ellos usaban lo que llamaban agentes que eran dirigidos por personas detrás los manejaban como si fueran marionetas electrónicas, pero de esta manera es una forma más rápida, que se puede escalar más fácil, y los resultados han sido positivos hasta ahora. Se puede adaptar para otros temas y se puede adaptar para otras habilidades o distintos grados, no solamente en matemáticas, pero por ejemplo en ciencias, en otros aspectos, y para estudiantes, para profesores que estén practicando, no tienen que ir directamente y practicar con los estudiantes inmediatamente, pero primero pueden practicar con estudiantes simulados y luego pueden ir y practicar con estudiantes reales. Um, este proyecto Autospin en Ciencias está dirigido por Lei Liu y otras personas. También incluye aspectos de la identificación de evidencia, acumulación de evidencia, interpretación de evidencia. Ella trabaja con otras universidades y organizaciones para usar la IA en el reconocimiento de patrones de razonamiento en literatura y argumentación. Entonces las personas responden en este sistema, dan respuestas y ellos usan la inteligencia artificial para, para clasificar las respuestas y para determinar si hay evidencia de razonamiento o de argumentación. Te generan
analizan la parte lingüística de los resultados, si vienen de estudiantes que hablan inglés como segunda lengua o no, y dan información de manera, retroalimentación de manera para el uso formativo. Y bueno, esto es otro proyecto que está en este momento siendo usado en la parte de IA. Trabaja en la parte de identificar la evidencia y generar el feedback, la retroalimentación. Ahora, son algunas consideraciones finales. Volviendo a la parte inicial de por qué todo esto de la IA y cómo puede usarse en las evaluaciones educativas o educacionales. La IA hemos visto que se puede usar como parte de la solución, pero no es el único aspecto de la solución. Hay que seguir evaluando, seguir diseñando, requiere el trabajo de expertos para poder generar herramientas que sean válidas y que sean confiables y volver otra vez a esos conceptos básicos de la equidad de la prueba. No es el único aspecto importante de una prueba, pero sí puede ayudar en hacer el trabajo más rápido, facilita la interacción, ser capaz de identificar tipos de evidencia que no eran posibles antes. En cuanto a aspectos que todavía son importantes, es el tener humano en el ciclo, el control humano durante el ciclo de desarrollo y evaluación de estas herramientas y también el desarrollo de modelos psicométricos para poder hacer una medición precisa de los constructos evaluados. Y esto es especialmente con tipos de pruebas que incluyan IA, que sean estandarizadas o que tengan un uso de que hayan decisiones eh, altas o que tenga distinto tipo de cómo se generen licencias, cosas de esas, donde se tiene que estar muy seguro de que los resultados son resultados que son precisos y que pueden ser usados para apoyar ese tipo de decisiones. Aunque la IA se puede generar, tiene muchos aspectos, hay más libertad en el desarrollo de pruebas eh, para, para la evaluación en el aula de clase o para un uso formativo. Am, el uso responsable de la IA es muy importante, el manejo de sesgo, privacidad, todo esto debe ser evaluado. Y eh, o algo importante que quiero volver a mencionar aquí es que los modelos del estudiante, especialmente cuando uno hace seguimiento de las variables o los aspectos no cognitivos y los aspectos cognitivos, todo eso puede ser usado para hacer eh, evaluaciones educacionales adaptativas, que no solamente la adaptación sea basado en la dificultad de la tarea, pero que sea basado en otros aspectos del estudiante. Así las tareas o lo que hacen las personas en estos ambientes de evaluación van a ser, van a corresponder mejor a las situaciones que estas personas para que ellos puedan demostrar lo que saben o lo que pueden hacer de una manera mejor. Y así, finalmente, agradecer a muchas personas que han colaborado en proyectos o me han dado información y también un agradecimiento a los que dan todas las personas que están soportando, dando este grant, Invite Grant, que soportan este proyecto.
Gracias por su atención y aquí hay un QR code que pueden usar para tener acceso a papers, y me pueden contactar. Yo les puedo dar más información. Esta presentación va a quedar eh, disponible. Yo las puedo compartir con ustedes y bueno, si tienen alguna pregunta. Súper interesante como nos hizo ahí un barrido de muchas aplicaciones que están en desarrollo, ¿verdad? Que apoyan a mí. No puedo evitar personalmente hacer los links con mis áreas de investigación, como esta adaptabilidad constante, por ejemplo, que mostraba en Invite, como hacia los estudiantes y a través del tiempo, en el fondo nos puede en algún momento entregar trayectorias de aprendizaje en las distintas asignaturas en el fondo escolares, pensando o en otras, ya digamos, en educación de adultos, pero cómo nos puede ir entregando las trayectorias de aprendizaje en el fondo en tiempo real, para ir tomando decisiones pertinentes y completas en el fondo, porque además al considerar varias, o sea, mayor cantidad de variables, no solamente las puramente cognitivas, en el fondo se enriquecen esas trayectorias. Perdona ahí que lo hice inmediatamente el link con lo mío, pero profesor, yo le quería partir esta sesión de preguntas. Primero agradeciéndole, pero también haciéndole una pregunta un poquito más técnica, que justamente usted la abordó hacia el final, como la duda, pero no dijo cómo se dice esto sí está sirviendo, esto no está sirviendo, cuál es el porcentaje de fiabilidad en el fondo o cómo se mide. En el fondo estos instrumentos para decir si este instrumento está midiendo lo que debe medir, es decir, su validez es real. ¿Cómo se determina eso, profesor? Am, Hay varias formas de que estamos midiendo o evaluando estos sistemas. Se hacen evaluaciones para saber que se está, primero que por ejemplo, en el caso de las conversaciones las preguntas que se hacen son preguntas que están de acuerdo a la definición del constructor, que las personas están respondiendo cosas que tienen que ver con lo que se está midiendo, que los resultados que genera el IA son parecidos o corresponden a los resultados que expertos pueden asignar. Esas son pruebas que se hacen para la validez el instrumento para medir ese tipo de habilidades. Pero también se pueden hacer hemos hecho algunas investigaciones de cómo, si los que se está midiendo, pues estamos midiendo una sola dimensión o son varias dimensiones, eh, cómo se compara la evidencia que se está midiendo con este tipo de sistema, con la evidencia que se adquiere con otros tipos de, otros tipos de preguntas. ¿Cuál es el valor agregado de este tipo de conversaciones? Si se mide solamente con los otros tipos de preguntas o se mide con los otros tipos y con este tipo de pregunta, ¿qué tenemos adicional? En este momento hay personas escribiendo unos papers donde se están investigando este tipo de situaciones. También hay estudios donde se compara los resultados de estas pruebas con los resultados de mediciones que son externas al sistema, que son información que se recoge a través de otros instrumentos y después se compara cómo se funcionó en ese instrumento y qué se ve en este instrumento. Am, También sistemas se generan distintas versiones y se compara para ver si se está midiendo lo mismo en distintas versiones eh, lo llamamos como eh, tareas isomórficas y evaluamos
los resultados de cada una de ellas para ver si se comportan de una manera igual o si hay algún tipo de fenómeno que esté cambiando, si por ejemplo, la familiaridad del contexto, cosas de esas. Hay muchas investigaciones que se deben hacer, investigaciones en la parte de generalizabilidad, eh, y otros aspectos, pero lo interesante o sea, son proyectos de investigación, y los resultados, los usos de esto puede ser que en el futuro sean incorporados en instrumentos que sean usados para en distintas situaciones. Así, por ejemplo, algunos de estos elementos, por ejemplo, hacer preguntas de una manera distinta, podría ser usado en un instrumento donde se le dé a las personas la posibilidad de explicar las respuestas. En muchos de las evaluaciones educacionales se hace la pregunta, por ejemplo, una pregunta en ciencia donde se le dice a la persona cuál es la respuesta y después se le dice explique por qué. Y la persona escribe algo en una respuesta corta. Imagínese una versión de esto puede ser que en la respuesta corta, donde la persona explica el por qué, se haga una pregunta y se diga, veo que esta parte fue importante en tu respuesta. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, podría ser? Y eso es adaptativo, eso va a ser basado en en la respuesta que el estudiante puso y puede ser solamente una oportunidad o dos oportunidades para darle a la persona que a veces escribe la respuesta y cree que es suficiente, tener esa oportunidad de decir más porque se sabe que la persona, por ejemplo, puede saber, pero no dice todo, porque no es en la parte cultural, asume cosas y todo esto puede hacer que las pruebas sean mucho mejor diseñadas y generen una situación mejor. Es verdad, profesor, aquí voy a leer algunas cosas que están en el chat. Gabriela Rodríguez dice, me parece muy importante investigaciones como esta, porque estamos viviendo un cambio tecnológico y en la medida en que comprendemos sus ventajas y limitaciones, sobre todo limitaciones, mejor podemos discernir cuándo, cómo y para qué usarlas. Muchas gracias. También vale, no sé si tú quieres leer lo tuyo. Estás muteada. Ahí ya lo logré. Hola, profesor, gracias por Hola. aceptar esta invitación. Yo me quedé pensando lo útil que podría ser esa herramienta de simulaciones de interacciones en aula con los alumnos mismos. Y quería preguntarle si ya se está utilizando, estoy pensando principalmente en programas de formación docente. Si conoce alguna experiencia donde se esté implementando esta tecnología, si sabe cómo la han recibido los futuros profesores. Y lo otro que me entró la duda, porque yo soy profesora de educación básica y recuerdo que muchas veces más que no saber responder a algún quizás respuesta del alumno o comentario en términos del contenido y de qué pregunta hacerle en relación a eso, me complicaba un poco la reacción emocional, algunos muy asustados, otros incluso enojados. Entonces le voy a preguntar si también se considera ese factor o son más bien el alumno responde distintos tipos de respuestas. Eso. Excelentes preguntas. Y Jamie, la persona que maneja este proyecto, ha hecho investigación en esta área por mucho tiempo y trabaja con profesores en escuelas donde se educan los profesores. Anteriormente usaban tecnologías que no eran como las que estuve mostrando ahora con el carácter, pero eran también simulados, eran estudiantes simulados, pero eran humanos los que trabajaban detrás de cámaras y lo hacían de manera que todas las reacciones eh, eran pensadas
antes y ellos sabían cómo se iba a reaccionar dependiendo lo que el profesor decía. Entonces ellos podían simular situaciones difíciles donde un estudiante no actuara, no dijera mucho, otro fuera más emocional. Todo esto ha sido estudiado hasta cierto punto porque ese tipo de situación era no era fácil de replicar, necesitaba humanos haciendo ese trabajo y todavía se hace con humanos, pero lo que están viendo ahora es que aún con la IA se pueden generar, teniendo en cuenta todos los datos que se recolectaron durante ese trabajo, se puede generar versiones usando la IA que pueden mejorar ese tipo de situaciones. Pero sí, el trabajo se hace directamente con las universidades donde los profesores están aprendiendo, pre-service teachers, y la puedes contactar a Jamie y yo te puedo mandar información acerca de ella. Ella puede compartir papers acerca de eso. Muchas gracias. Espectacular, espectacular. Sergio, por favor. Muchas gracias por la presentación, se pasó muy entretenido, muchas aplicaciones súper interesantes. La pregunta que tengo es relacionada sobre el futuro del proceso de construcción de preguntas. Y cuando se empezó a usar la inteligencia artificial, uno de los usos que ha tenido es justamente usarla, por lo menos los Large Language Models, para construir preguntas. Pero cuando ahora se empiezan a usar la inteligencia artificial de una forma un poquito más sofisticada, quizá, como por ejemplo tener estos agentes conversacionales en donde uno puede ser evaluado a través de una conversación y no necesariamente a través como de responder las preguntas de selección múltiple típica, me cae la duda, la pregunta de cómo cambia el proceso de construcción de la prueba. Porque, por ejemplo, en el caso de una conversación, claro, en teoría yo podría tener como por detrás una prueba de, no sé, 10 ítems de multiple choice y que la gente lo vaya tirando, pero esa no es como la idea. La idea es como que quizá el tipo de pregunta mismo que uno pueda hacer sea distinto. Pero eso implica también de que la construcción de la pregunta cambia harto, digamos, y cambia, se mueve un poco más de construcción del ítem a como hacer una ingeniería de una experiencia que uno va a generar, más parecido a como pasa en Game-Based Assessment, digamos, como qué es lo que coloco en este escenario para que una decisión me dé información de X o Y. Entonces, hay la pregunta más en general. ¿Cómo ve usted el futuro de construcción de preguntas, dado estas nuevas tecnologías, estas nuevas innovaciones de la inteligencia artificial, cómo va a cambiar ese mundo de la construcción de preguntas? Sí, tiene lo que dijiste acerca de el desarrollo de un momento cambia cuando se está diseñando una experiencia y no solamente una, una respuesta. Se está diseñando una, eh, un momento donde la pregunta y la respuesta pueden generar distintos caminos y secuencias. Anteriormente hacíamos un diseño y era muy largo porque teníamos que diseñar todos los paths, los caminos de conversación y teníamos que tener en cuenta qué significaba cada camino dependiendo de las respuestas. Lo que usamos es que tenemos en cuenta lo que llamamos speech acts, que son formas generadas que vienen desde el análisis de cómo los profesores interactúan con los estudiantes y se han investigado en los sistemas de diálogo por mucho tiempo. Y usamos ese tipo de teoría para saber para darle una idea al sistema de cómo deben reaccionar, qué deben decir, qué no deben decir. Y hay estos agentes en este sistema que les mostré, es la forma en que nosotros hacemos que sea limitado el espacio donde tenemos que tomar decisiones acerca de cómo se comporta esta experiencia, esta situación dinámica. Pero en general, eh, la- con el uso de este tipo de tecnologías, donde podemos dejar que la persona exprese cosas de una manera, de la forma que ellos quieran expresarlo. Ya ahora nosotros tenemos que prever
cómo el sistema debe reaccionar para poder llegar a un momento donde tengamos la evidencia que necesitamos. Y eso es lo que el diseño que hacemos. Es un diseño donde estamos tratando de ubicar o de generar las preguntas para poder terminar en un momento la interacción después de 3 o 4 turnos, tengamos suficiente evidencia de que el estudiante sabe o no sabe acerca de algo, que no es porque no pudo expresarlo, pero tuvo la oportunidad, pero no lo hizo. Sí, Claro, ahora se vuelve más un análisis de comportamientos a lo largo del tiempo, no solamente una decisión. pero el concepto de ítem igual está un poco detrás de todo eso, ¿no? Porque igual es como un camino de ítems, no es como algo completamente Es distinto. como, es como si fueran varios, porque no se puede resumir toda esta interacción en un solo punto, un solo dato. Hay muchas más cosas que pasan ahí. Por ejemplo, la parte de comunicación, la parte el tipo de información que se da. O sea, pueden haber varias dimensiones que se están evaluando cuando se hace el análisis, se puede extraer más evidencia. No es solamente que el estudiante sabe o no sabe una cosa, es cómo se expresa, qué dice, qué no dice. Ya. O hasta dónde sabe, en el fondo, esa adaptabilidad nos permite, porque a veces, en el fondo, efectivamente, con una pregunta, en el fondo como cerrada o abierta incluso, lo que decía antes, a veces la gente dice una cosa, pero es parte de lo que realmente podría responder. Entonces, en esta generación de ítems que dice Sergio, ¿verdad? Nos da esa posibilidad, o sea, esperamos que nos dé, por supuesto, siempre usada con responsabilidad, ¿no es cierto? Y es Con un esos desarrollo elementos que han iterativo. validado. Es un desarrollo iterativo donde se pueden hacer mejoras. No necesariamente la primera forma que uno desarrolla es la ideal. A través del refinamiento de este tipo de tecnologías se puede generar conversaciones o situaciones que son más interesantes. Se sabe, se llega a entender cuándo una pregunta va a generar evidencia que se necesita, cuándo no. Exactamente, y recordar que tras esta creación y validación existen personas en el fondo, no es solo la máquina está poniéndose al servicio de las personas al hacerlo. Por eso es tan importante entender esa responsabilidad y no en el fondo basarse en la respuesta sola de la máquina, dejando a la máquina actuando sola, que es lo que a Ya, veces... eso es lo que no se puede dejar porque especialmente en la forma que la IA funciona en este momento. Las conversaciones pueden ir en cualquier forma en que hay que tener control sobre si las conversaciones son apropiadas o no, si están siendo bien usadas. Eso son parte importante del desarrollo. Exactamente. Muchas gracias, profesor, ¿Ya? con esta charla, ¿no es cierto? Gracias. Muchas gracias a usted. Empezamos a cerrar oficialmente el segundo seminario FEBED, Evaluación Educacional, hoy entre la evidencia, la tecnología y el aula. Ahora no me equivoqué. Eh, Queremos agradecer muy sinceramente al profesor Diego Zapata Rivera por su charla, por compartir con nosotros una mirada que une innovación, tecnología y humanidad en la evaluación educativa. También agradecemos nuevamente a Gonzalo Muñoz, quien en la mañana nos invitó a reflexionar sobre el sentido del valor y los desafíos del sistema de aseguramiento de la calidad en Chile. Eh, a ambos y a todos quienes participaron hoy como panelistas, como moderadores, como asistentes, muchísimas gracias por su generosidad, por su compromiso, por ser parte de esta conversación que FEBET busca sostener más allá de este encuentro. Agradecemos nuevamente a Sergio Aranea y Valeria Zunino, quienes fueron parte de la organización de este seminario, ¿verdad? A todo el equipo FEBET nuevamente, muchísimas gracias por su trabajo, ¿no es cierto? La coordinación que tiene el grupo y la enorme dedicación que hay detrás de cada detalle del trabajo que como FEBET vamos impulsando. En el fondo están todas estas personas que conformamos FEBET, ¿verdad? Especialmente también queremos agradecer a todas y todos ustedes quienes nos acompañaron en nuestro segundo seminario. Su participación, las preguntas, el interés son lo que dan sentido a este espacio. Antes de despedirnos,
queremos reiterar la invitación a nuestro primer ciclo de microclases, FEBED, que comenzará en noviembre, ¿verdad? Que será un espacio abierto, gratuito y colaborativo dirigido a profesores en ejercicio y a estudiantes de pedagogía, donde abordaremos temas centrales de la evaluación educativa desde la práctica y la reflexión compartida. Muchísimas gracias a todas y todos y que tengan un excelente cierre de semana. Muchas gracias.